Aquí comienza Entendiendo los Tiempos. Con ustedes, su anfitrión, Eduardo Saladín. Sean bienvenidos a una nueva entrega de su programa Entendiendo los Tiempos. Después de un año de mucha convulsión, de mucha incertidumbre como el que acabamos de pasar, ahora nos enfrentamos a nuevos retos. La pandemia y el intento de implementación de nuevos modelos sociales en diferentes esferas, muchos de los cuales son contrarios a los principios bíblicos, han generado un escenario de expectación en lo que puede ser una nueva configuración o reconfiguración en el mundo en diferentes áreas. Pero la pregunta que nos hacemos es la siguiente: ¿es este escenario de una reconfiguración mundial algo nuevo para los cristianos y para la iglesia? ¿Implica una persecución contra los cristianos y su fe? ¿Cómo puede esto afectar a la iglesia y los principios que defiende basada en la palabra de Dios? ¿Son las persecuciones contra los cristianos y la iglesia algo nuevo? Hoy, en Entendiendo los Tiempos, queremos analizar cómo la iglesia encaja en todo este complejo entramado que estamos viviendo. ¿Cuáles son los aspectos del cristianismo que definitivamente son y serán perseguidos y señalados por una sociedad cada vez más intolerante, cada vez más anticristiana, y una sociedad que está abiertamente en contra de todos los postulados y los principios que representa la Iglesia de Dios? Hoy día, o a raíz de los diferentes controles que tienen los gobiernos y empresas privadas que prestan sus servicios en Internet, los controles que tienen sobre las transmisiones de los usuarios, incluyendo a los cristianos, estas empresas, estos gobiernos han llegado al punto de censurar y bloquear en las redes los diferentes programas que hablan abiertamente de los principios que sustentan las Escrituras en las diferentes áreas de nuestras vidas. En este programa analizaremos estos escenarios donde las iglesias y los cristianos han sufrido persecución. Así que los invito a que se preparen para analizar este tema que tenemos por delante, el cual lo estaremos analizando con nuestro querido hermano, amigo y pastor, Sugel Michelén. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y ser así entendidos de los tiempos. Sugel, bienvenido. Gracias, muchas gracias. Es un placer estar de nuevo aquí en Entendiendo los Tiempos, aunque el tema que vamos a tocar no es precisamente un tema agradable, pero sí sabemos que es un tema relevante y necesario. Sí, Salvador no está con nosotros hoy, nos va a hacer falta, Sugel. Sí, realmente es más fácil dividir entre tres la carga, pero además de tener la sabiduría bíblica que el Señor le ha dado a Salvador, pero hoy vas a tener que contentarte conmigo. Bueno, está bien, no hay problema, mi hermano. Sugel, como yo decía al inicio, viendo este escenario mundial, podemos decir que el cristianismo, los cristianos, la iglesia, está siendo perseguido por un lado, mediante no solamente los ataques físicos, ¿verdad?, que vemos en diferentes países y burlas que se hacen de los cristianos, sino que ahora, con estas nuevas leyes que se quieren implementar, con esta censura que existe en las redes y que no es algo local o regional, sino que se está expandiendo, por lo cual podemos decir que es casi a nivel mundial. Yo creo que la respuesta a esa pregunta es un tanto compleja, porque por un lado nosotros tenemos la advertencia del Señor Jesucristo hace 2000 años. Si el mundo los odia, dice en Juan capítulo 15, versículos 13 en adelante, 18, perdón, en adelante, si el mundo los odia,
sepan que a mí me aborrecieron antes que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os saqué del mundo, por eso el mundo los odia. Y fíjate, Eduardo, que Cristo no está diciendo ahí, el mundo los odiará, dice el mundo los odia, ya hace 2000 años. La razón por la que te digo que el tema es complejo, porque es indudable que no siempre a través de la historia la persecución y la presión contra los cristianos ha sido igual. De hecho, hoy mismo, hoy día, no es lo mismo vivir en Occidente que vivir en algunos países donde hay un extremismo, ya sea de la religión musulmana o del hinduismo, como está pasando actualmente en la India, que muchos creyentes están siendo severamente perseguidos y aún asesinados por causa de su fe. Y nosotros no estamos sufriendo eso todavía en Occidente por más censura que están habiendo en las redes. Entonces, lo que estoy diciendo es, primero, el cristianismo nunca ha sido popular, los cristianos siempre han sido perseguidos, pero no siempre los creyentes han sido perseguidos con la misma intensidad, con las mismas manifestaciones y en todos los lugares del planeta al mismo tiempo. Entonces, por eso es que hay que analizar un poquito más la pregunta para que la respuesta pueda ser precisa. Eso es lo que quiero decir. Mira algo, Sugel. Vamos a clasificar esta persecución en dos formas. La violencia, ¿verdad? Que es lo que prima, como tú dices, en muchos países de Medio Oriente y en otros lugares también. Pero también está la opresión y la limitación, el querer coartar, el querer amordazar a los cristianos para que no prediquen desde los púlpitos. Se quiere coartar en el ámbito familiar para que los padres no transmitan su fe a sus hijos y por eso el Estado quiere instruirlos ellos. Tú ves, o implementar nuevos patrones de educación como el que trataron de publicar aquí en nuestro país hace unos años acerca de la educación sexual. También se coarta a los pastores que si predican en contra del matrimonio homosexual, por ejemplo, que van a ser encarcelados, o ciertos principios bíblicos que no quieren que se prediquen. Mira, hoy día se están dando todo ese tipo de persecución que tocaba de mencionar o de presión contra los creyentes se están dando en algunos países musulmanes y, como te decía, en la India mismo hay cristianos que están perdiendo la vida. Eso no está sucediendo en Occidente. Sin embargo, es verdad que a raíz de los 1960, comenzó un cambio. Los 60 fueron como una bisagra en el mundo. Comenzó un cambio que ha ido avanzando cada vez más, donde la cosmovisión cristiana que permeaba la cultura occidental se ha ido perdiendo, y yo creo que en las últimas, quizás en la última década o en los últimos 5 años, ese avance ha sido todavía más arrollador. Y es indudable que a medida que la sociedad se seculariza, en esa misma medida los cristianos somos un problema, porque nos ven como aquellos que están deteniendo el progreso, como ellos lo definen. Entonces, cada vez va a haber más opresión, cada vez va a haber más limitación para que nosotros no podamos hablar abiertamente de nuestra cosmovisión, de nuestras convicciones, para que no podamos ir en defensa de aquellos valores que nosotros entendemos que son los que traen florecimiento a la sociedad humana. O sea, que nosotros no estamos simplemente defendiendo nuestra fe, nosotros estamos defendiendo la sociedad en la que vivimos, porque somos sal y luz del mundo. Sin embargo, el mundo no nos ve así, el mundo nos ve como una piedra en el zapato. Entonces, cada vez más va a haber más limitación, como de hecho ya le está viendo en las redes sociales. Pero por otro lado, Eduardo, nosotros sabemos lo que pasa cuando un muchacho se convierte al Señor y sus padres no se convierten. Eso ya es a otro nivel, porque está pasando a nivel familiar. Cristo mismo dijo, los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Yo no vine a traer paz, yo vine a traer espada.
porque viene a poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, etc. Entonces, ese tipo de opresión la ha habido siempre y la seguirá habiendo. O sea, nosotros recibimos presión de nuestra propia familia inconversa, porque no nos ven con buenos ojos. Pero te repito, yo creo que la secularización que ha sufrido la sociedad occidental en los últimos años ha sido exponencial. O sea, el avance ha sido arrollador en los últimos años, y en esa misma medida se van a seguir limitando las libertades que de plano no solamente afecta a los cristianos, Eduardo, afecta a todo el que no piense como esa élite que está gobernando el mundo, esa élite intelectual, moral o inmoral que está gobernando. Cualquiera que piense diferente va a ser coartado, pero definitivamente los cristianos somos, como te decía ahorita, la piedra en el zapato de esa élite secularista. Nosotros hemos establecido, Sujel, la realidad de la persecución, como muchas veces es con violencia física, como otras veces es mediante una opresión, censura, limitación, hasta condena penal por uno proclamar las verdades del cristianismo. Tú dijiste que nosotros seríamos odiados así como Cristo fue odiado, y en esa porción de la escritura que tú leíste de Juan 15, también el Señor dijo que ningún siervo es mayor que su Señor, que el Señor dijo que si a él lo persiguieron, lo odiaron, también odiarían a aquellos que son sus seguidores. Yo tengo una pregunta. ¿Cuál es la raíz de ese odio, Sujel? ¿Cuál es la raíz de querer ir en contra de Cristo, ir en contra de los principios de la palabra de Dios? Vamos al mismo Cristo, porque ahí está el génesis del problema. Cristo vino al mundo, predicó el evangelio, o sea, la buena noticia de que Dios en su misericordia ha venido a salvar lo que se había perdido, ha venido a ofrecer salvación gratis por medio de la fe, y luego Cristo en la cruz del Calvario pagó nuestra deuda con la justicia de Dios. Cristo, como dice en Hechos capítulo 10, anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo. O sea, tú dices, wow, él vino como un libertador, vino a ofrecer perdón, vino a predicar las buenas nuevas de salvación, pero lo mataron. Y tú dices, ¿qué pasó? ¿Por qué el mundo odia a Cristo? Porque Cristo representa algo que el mundo no quiere escuchar. O sea, el hombre es orgulloso, y el hombre en su orgullo primero se cree más bueno de lo que es y se cree más capaz de lo que es. Entonces tú decirle a un hombre, tú eres pecador, tú mereces el infierno y no puedes salvarte por ti mismo, tú eres un impotente, eso humilla al hombre. Y Eduardo, cuando un hombre es humillado por el mensaje del evangelio, solo tiene dos alternativas: o se arrepiente y viene a Cristo en arrepentimiento y fe, o se levanta en odio contra él. Entonces, el mundo aborrece a Cristo y nosotros somos los que representamos a Cristo, los creyentes en el mundo, y somos los que predicamos ese mensaje que el mundo rechaza con todas las fibras de su ser. Entonces, esa es la razón por la que el mundo nos aborrece, porque aborreció a Cristo. Y nosotros somos los representantes de Cristo y los que estamos predicando el evangelio de la gloria de Cristo. Entonces el mundo no quiere oír ese mensaje. El mundo prefiere oír a alguien que le rasque el oído y le diga, tú eres bueno, tú puedes, empodérate. O sea, todos esos libros de autoayuda venden tanto porque apelan al orgullo humano. Cuando nosotros le decimos al hombre, olvídate de esos libros de autoayuda, porque tú no puedes autoayudarte, necesitas la obra soberana de Dios para salvarte y sacarte del hoyo, el hombre no quiere oír eso. No, porque como dice la Escritura, Sujel, la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas y querían seguir en su pecado. Ahora, Sujel,
Todos estos postulados anticristianos que se están levantando a nivel mundial, es como si hubiese una mente detrás de todo esto. Dice la Escritura que este mundo está bajo el control del maligno y los que propugnan por todas esos postulados, vamos a decir así, están haciendo la obra y el juego del maligno, porque son cosas inclusive difíciles de aceptar, lo que se está hablando del matrimonio homosexual, de la adopción de hijos, de los transgéneros y todas esas cosas. ¿Qué tú dirías en los 2 minutos que nos quedan de programa? Mira, yo soy alérgico a las teorías de conspiración, pero es indudable, primero, que hay una conspiración espiritual detrás de todo esto, porque la Biblia lo dice. Y a veces los cristianos olvidamos eso. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Así que si vamos a hablar de una conspiración, tenemos que hablar de una conspiración espiritual y cósmica de la lucha del diablo contra la iglesia de Jesucristo. Ahora, por otro lado, es indudable que aunque nosotros no sabemos las cosas que se hablan, ¿verdad? En esos cónclaves, si es que los hay, es indudable que los medios de comunicación y las redes sociales están manejadas por una élite que quieren usar esos medios para imponer su forma de pensar e imponer sus valores en el mundo. Entonces, solamente hay que ver cómo los medios masivos de comunicación de repente comienzan a coartar cierto grupo de personas y todos trabajan casi al unísono, lo que quiere decir que no solamente el diablo está detrás, sino que el diablo está usando personas, seres humanos, para llevar adelante su agenda. Ahora, los cristianos, Eduardo, necesitamos entender que esto es una lucha espiritual, que las armas de nuestra milicia no son carnales, que nosotros estamos del lado del vencedor y que aunque parezca extraño, toda esta persecución es una tremenda oportunidad para nosotros seguir predicando el evangelio y para mostrar que Jesucristo es precioso, porque nosotros estamos dispuestos a seguirlo a Él a pesar de todos los inconvenientes, de todas las limitaciones y de todos los problemas que eso nos acarrea. Sujer, ya el tiempo de este primer segmento se nos ha terminado. Ahora, yo quiero que en el segundo segmento, a la luz de esta realidad que estamos viviendo, tú nos expliques qué debemos hacer los cristianos en medio de este mundo, en medio de esta situación, en medio de esta persecución, en medio de este odio que se manifiesta hacia Cristo y hacia su pueblo. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Suhel, nosotros concluimos el segmento anterior viendo que hay una realidad de una persecución, un odio hacia los cristianos, y la pregunta que dejamos en el tapete es: ¿cómo debemos los cristianos enfrentar esta situación? ¿Qué debemos hacer en medio de este mundo? ¿Qué tú nos dirías? Ok, ahorita decíamos en el segmento anterior que nosotros somos sal de la tierra, luz del mundo. Y antes de ascender a los cielos, sabemos que el Señor Jesucristo nos dejó una comisión, ir y hacer discípulos de todas las naciones, enseñándoles a guardar, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. De hecho, esa gran comisión comienza con la declaración de Cristo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Por qué cito esto? Porque cuando Cristo nos dejó la gran comisión, Él sabía de antemano lo que iba a suceder en cada etapa de la historia de la iglesia. Y su comisión no iba a quedar en suspenso por causa de esas dificultades. Y ahora yo quisiera en ese sentido, Eduardo, irme a un ejemplo de la historia de la iglesia. Los cristianos, el cristianismo nace en medio de la cultura grecorromana por un lado, de la cultura judía por el otro, y tanto los judíos como los griegos como los romanos eran totalmente antagónicos al evangelio. Los césares, a partir de Nerón,
levantaron varias persecuciones, fueron por lo menos como 10 grandes persecuciones contra la iglesia, que viene a terminar a principios del siglo IV. Ahora, ¿qué sucedió con el cristianismo en medio de una persecución muy severa? Que al final del siglo I se calcula que el 10% de la población del Imperio Romano profesaba la fe cristiana. Y eso no sucedió porque la iglesia estaba en paz y podía predicar tranquilamente el evangelio. No, precisamente sucedió en medio de una fiera persecución. Y eso permitió, Eduardo, que los cristianos dieran un testimonio que fue muy poderoso. Porque el tú ver a una persona capaz, siendo capaz de decir, quítame la vida, pero yo no puedo negar en quién yo he creído, eso le da un sello de veracidad al mensaje que tú estás predicando. O sea, tú estás dispuesto a morir por eso. Y al mismo tiempo, porque tú dirás, bueno, pero los musulmanes están dispuestos a morir por su fe. Sí, la única diferencia es que estos cristianos hacían bien y se entregaban por entero a ayudar a esos mismos que los perseguían. De hecho, hay un documento de la historia de la iglesia donde un antagonista del cristianismo decía, ¿qué vamos a hacer con estos cristianos si ellos cuidan de los nuestros mejor que nosotros? Entonces no estamos hablando de gente que se estrellan en un avión y matan, se inmolan y se llevan de encuentro a muchísima gente con una bomba. Estamos hablando de personas que se dedicaban a hacer el bien mientras predicaban el evangelio de la salvación solo por gracia, solo por Cristo y solo por medio de la fe. Y mira el impacto que tuvieron. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Seguir llevando adelante la gran comisión como Cristo nos encargó. Bueno, muchas personas dicen, pero si a mí me persiguen, si me oprimen de esa manera, yo no tendría la fuerza, el valor, muchos cristianos quizás para enfrentar eso. Y ahí tenemos el ejemplo de los discípulos, ¿verdad? Del Señor Jesucristo, que salieron huyendo cuando apresaron al Señor, pero luego tuvieron ese denuedo para predicar el evangelio. ¿Qué le dio esa fortaleza, ese denuedo a ellos para seguir adelante cuando recibieron el Espíritu Santo? ¿Qué pasó que ellos salieron con ese denuedo, ese valor a predicar el evangelio? Es interesante lo que tú acabas de mencionar, porque Pedro, por ejemplo, negó al Señor 3 veces, pero todavía no había ocurrido Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. Y Cristo les dice a los discípulos, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, Hechos 1:8, y me seréis testigos en toda Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, cuando un creyente piensa, wow, si yo tuviera que enfrentar la hoguera o que me van a matar a mí, a mi familia por causa de mi fe, yo no tengo fuerzas para eso. Y ¿sabes qué, Eduardo? Tiene toda la razón, no tiene fuerzas. Pero nosotros somos el templo del Espíritu Santo y Dios, en el momento en que lo necesitemos, nos dará la gracia para soportar. O sea, en otras palabras, Dios no me va a dar ahora la gracia de morir por mi fe si tal vez yo nunca me voy a ver en la disyuntiva de tener que morir por mi fe. Por eso Cristo dice a los discípulos, no se afanen del día de mañana, basta a cada día su propio mal, porque cada día tiene su propia cuota de problemas, pero también su propia cuota de gracia para poder enfrentar esos problemas, que puede ser algo simple o puede ser algo tan difícil. In the twilight of the days we used to know, when the stars above us whispered soft and low, memories of us, they linger in my mind. A time so sweet and gentle, a love we couldn't find. Every moment fades away like morning dew, searching for the dreams we painted, just me and you. No more you for you, no more time to lose. All the days we thought we'd cherish, we have to choose. Hold on to the nights
echoes of our laughter fill the air. Life's a fleeting whisper, love's a fleeting glance. In the tapestry of time we lost our chance. Every moment fades away like morning dew. Searching for the dreams we painted, just needing you. No more you for you, no more time to lose. All the days we thought we'd cherish, we have to choose. Hold on to the nights, the dreams that slipped away. In the heart of all the shadows we'll find our way. Even though the years have taken what we knew, in the silence of the dawn I still think of you. Every whispered promise, every tender touch. In the garden of our memories we love so much. No more you for you, no more time to lose. All the days we thought we'd cherish, we have to choose. Hold on to the nights, the dreams that slipped away. In the heart of all the shadows we'll find our way. No more you for you, but our love stays true. In the echoes of the past I'll always find you. Through the passage of the years, through the change of tides. No more you for you, but our love abides. Difícil como morir por la fe, pero la gracia de Dios, por medio de su Espíritu que mora en nosotros, nos capacita para enfrentar eso como cristianos. Y hay algo interesante, Sugel. Dice la Escritura que somos bienaventurados cuando nos persiguen por causa de nuestra justicia. Y eso es porque somos hijos de Dios. Fíjate que a los cristianos no lo van a perseguir por hacer cosas contrarias a la palabra de Dios, ni por asesinar a nadie, ni por mentir, ninguna de esas cosas. Entonces, nosotros debemos ver que Dios nos capacita por su Espíritu para enfrentar estas cosas en el momento oportuno. Nos dará la gracia que nos sustentará para nosotros seguir adelante corriendo la carrera. Pero también hay un aspecto, Sugel, que estas persecuciones nos ayudan a crecer en la fe, porque en ese texto de Juan 15 que tú leíste al principio, se nos dice que nosotros, el discípulo no es mayor que su Señor, y si nos odian, si odiaron al Señor, odiarán a nosotros, pero también si persiguieron y maltrataron al Señor, trataron de hacerlo. Entonces, es bueno que tú nos expliques cómo esas persecuciones, esas tribulaciones, como dice Santiago, nos ayudan a crecer en nuestra fe cristiana, nos ayudan a tener una mayor resistencia y a tener una mayor madurez. Como dice Santiago, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Antes de entrar en eso, Eduardo, déjame leerte lo que dice ese texto de Juan 15 al final, porque el Señor dice: cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. O sea, fíjate cómo Cristo acaba de decir: ustedes van a ser odiados por el mundo, pero va a venir el Espíritu Santo, el cual da testimonio acerca de mí a través de ustedes. O sea, en otras palabras, ustedes tienen que hacerle bien a ese mismo mundo que los va a odiar, y el bien que ustedes le van a hacer es predicar el Evangelio. Eso simplemente para conectarlo con la pregunta anterior. Sí, un punto antes de que tú sigas ahí. Y eso nos enseña, Sugel, que nosotros les hacemos bien a aquellos que nos persiguen, mostrándole a Cristo, porque ellos no conocen la verdad. Y si nosotros, Dios no nos hubiese llamado a salvación, quizás estaríamos estaríamos en la misma condición que ellos, haciendo resistencia y odiando a Dios y a su pueblo.
Exactamente, exactamente. Ahora, volviendo al punto de lo que tú mencionaste en la pregunta anterior, cómo la persecución y todo tipo de aflicción ayuda al cristiano a madurar en su fe. Para mí el capítulo 4 de la segunda carta a los Corintios es clave en este tema, porque Pablo está diciendo que nosotros tenemos el tesoro del evangelio en vaso de barro para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Y ahora, oye, dice que estamos afligidos en todo, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos, llevando siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Entonces, es en ese contexto que al final del capítulo Pablo dice, por tanto, no desfallecemos. Y yo creo, Eduardo, que ese es un mensaje que nosotros tenemos que darle a los cristianos en el día de hoy, porque ya están sintiendo muy cerca la persecución, la presión, las limitaciones en las redes, todo lo que estamos viviendo ahora mismo. Y hay cristianos que están de verdad reaccionando como, wow, ¿qué es lo que está pasando? Las noticias me tienen abrumado. Dicen, no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Y ahora escucha, pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Esa persecución fortalece al creyente, pero el creyente tiene una responsabilidad, porque Pablo dice en el versículo 18, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Pregunta, Eduardo, ¿qué son las cosas que se ven y qué son las cosas que no se ven? Porque él está diciendo, tú quieres que los problemas, la aflicción, las persecuciones produzcan en ti un peso de gloria, o sea, madurez cristiana, aquí ahora, y un eterno peso de gloria en el futuro. ¿Tú quieres eso? Pon tu vista en las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y yo te pregunto otra vez, ¿qué son esas cosas que se ven y qué son esas cosas que no se ven? Las cosas que se ven son las persecuciones de las que Pablo viene hablando. O sea, él está diciendo, si tú pones la vista en lo mal que está el mundo, en que mañana nos van a perseguir, tal vez me maten, me metan en la cárcel, si tú pones tu vista en esas cosas, tú vas a terminar hundido en un hoyo de desesperación. Pero si tú pones la vista en las cosas que no se ven, ¿y cuáles son esas cosas que no se ven? El poder de Dios, las promesas que tenemos en Cristo, la esperanza que nos espera en la gloria cuando estemos en la presencia del Señor. Entonces, esta persecución te va a parecer leve y pasajera y te va a ayudar a crecer en tu fe. Es así, porque va también nos va a permitir correr la carrera con los ojos puestos en la meta, los ojos puestos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe, pero en la carrera vamos a desarrollar los músculos espirituales, que en cierto sentido es el fruto del Espíritu en nuestras vidas. De hecho, nos quedan... ¿Qué nos queda? Dime. 3 minutos de programa. Y hay un aspecto de la persecución que debemos tener presente. Las persecuciones nos recuerdan que nosotros no pertenecemos a este mundo, y a la luz de lo que tú decías, debemos... Cada amanecer es una nueva oportunidad. El pasado se queda atrás, hoy empiezo a brillar. La fuerza de mis sueños me impulsa a seguir. No hay límites ni miedos, solo ganas de vivir. La vida es un reto, un viaje sin final. Con fuerza y esperanza lo voy a lograr. Voy a volar, voy a volar. Alto hasta el sol, nada me detiene, soy mi propio campeón. Con cada caída me levantaré, la llama en mi interior nunca se apagará. La llama en mi interior nunca se apagará.
una nueva oportunidad. El pasado se queda atrás, hoy empiezo a brillar. La fuerza de mis sueños me impulsa a seguir. No hay límites ni miedo, solo ganas de vivir. La vida es un reto, un viaje sin final. Con fuerza y esperanza lo voy a lograr. Voy a volar, alto hasta el sol. Nada me detiene, soy mi propio campeón. Con cada caída me levantaré. La llama en mi interior nunca se apagará. La llama en mi interior nunca se apagará. Nunca se apagará. Voy a volar alto hasta el sol. Nada me detiene, soy mi propio campeón. Con cada caída me levantaré. La llama en mi interior nunca se apagará. La llama en mi interior nunca se apagará. Por eso, mantener la vista en las cosas celestiales. Recuerda lo que dice la Escritura, que somos extranjeros y peregrinos aquí y vamos camino a la ciudad celestial, donde está nuestro verdadero reposo. De hecho, lo importante, lo que Pedro nos dice: no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, porque el Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Y ese Espíritu, recuerda cuál es el fruto del Espíritu. Ese Espíritu está obrando en nosotros el hecho de que seamos cada vez más como Jesús. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. ¿Qué es eso? Un cuadro de quién es Cristo, del carácter de Cristo. Así que lo que él está diciendo es: el Espíritu de Dios reposa sobre ustedes, y en medio de los problemas y las aflicciones de este mundo caído, Él produce ese fruto. Porque si tú los examinas con cuidado, o examinas ese fruto con cuidado en sus diversas manifestaciones, la verdad es, Eduardo, que todos ellos crecen en el terreno de la aflicción. El fruto del Espíritu es amor. ¿Amar a quién? Amar al que te cae bien, al que te trata bien, al que te saluda, al que te hace favores. No, eso lo hacen hasta los paganos. El fruto del Espíritu es amar al que te odia, es amar al que te aborrece, es amar al que te rechaza. El fruto del Espíritu es amor, gozo. Gozo cuando te suben el sueldo, cuando tú estás en salud, cuando toda tu familia está bien. No, eso también ocurre con los paganos, que se gozan cuando todo le está yendo bien. Pero el fruto del Espíritu, Eduardo, es un gozo, produce un gozo sobrenatural, donde el cristiano puede gozarse en medio de las dificultades. Y así tú puedes seguir con cada aspecto del fruto del Espíritu y vas a ver que todos crecen en el terreno de la aflicción. Amén. Sujel, qué bueno es oír todas estas cosas, analizarlas, ver el legado que Cristo nos dejó, ver que en Cristo somos más que vencedores, que no importa lo que venga en la persecución, Dios está con nosotros. Amén. Y debemos darle gracias a Él por su Hijo Jesucristo, que nos capacita para nosotros seguir adelante, que nos sustenta en medio de las persecuciones y nos mueve, Sujel, de una manera sobrenatural para interceder por aquellos que nos persiguen, que nos acusan, que nos maltratan y abusan de nosotros, porque lo que queremos es que ellos conozcan al Señor Jesucristo. Amén. Que puedan arrepentirse de sus pecados y ir al único nombre dado a los hombres bajo el cielo, en el cual podemos ser salvos, que es en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén y amén. Y a ustedes, gracias, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en su programa Entendiendo los Tiempos.